Hola, soy Ricardo Lozano, soy coordinador de la licenciatura de Comunicación y Gestión para la Cultura y las Artes en la Universidad de la Comunicación. Soy diseñador gráfico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y tengo una maestría en estudios de diseño de la Universidad Centro. Soy codirector de la Plataforma Internacional Urban Design Can Do en México, profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana, socio fundador del Abierto Mexicano de Diseño y socio fundador de Cítrico Gráfico. También soy el coordinador del Diplomado en Gestión de Proyectos Culturales en la Universidad de la Comunicación. Me emociona mucho tenerte en esta primera clase para comenzar a materializar tu idea de proyecto cultural. En este primer bloque vamos a empezar a entender qué es un proyecto cultural, qué tipo de opciones existen, qué se considera como un proyecto cultural y cuáles son los pasos a seguir para lograr llevar a cabo un proyecto que relacione las expresiones artísticas con todo tipo de público. Iniciamos con la necesidad de definir los proyectos culturales como entes vivos que se van alimentando del contexto, de las necesidades de los espacios culturales y que evolucionan junto con sus públicos y gestores culturales. Una vez que logres entender que un proyecto cultural es un medio de comunicación entre una idea y una necesidad de crecimiento, es cuando lograremos materializar las ideas en proyectos concretos. La siguiente parte será saber qué tipo de proyectos culturales existen, cuál es su relevancia y cuáles son sus requerimientos y retos. Algunos ejemplos de los proyectos a los que me refiero son intervenciones en espacios públicos, son ferias de libro, ferias de arte, proyecciones, un performance y muchas cosas más. O quizá un evento de diseño, de moda, un festival de tecnología o música, una exposición en algún museo o en galerías de arte. También se pueden desarrollar publicaciones, conferencias sobre algún tema cultural y artístico, conversatorios y proyectos autogestivos. Así que la primera tarea será definir 5 puntos básicos. Número 1, ¿qué queremos hacer? 2, ¿qué queremos contar? Después, ¿cómo lo queremos contar? Número 4, ¿con qué recursos materiales e inmateriales contamos? ¿Cuáles necesitamos? Y finalmente hay que saber a quién le estamos hablando. La primera parte es entender qué queremos hacer. Autogestionar un proyecto que esté en formato de idea, gestionar algo nuevo con recursos propios, gestionar algo nuevo con recursos privados y no somos los encargados de conseguir los recursos para que se haga, gestionar un proyecto específico de gobierno o organizaciones civiles, gestionar un equipo que es parte de un proyecto previo o recurrente dentro de un circuito cultural ya existente, gestionar un medio que hable de temas culturales, gestionar acciones colectivas en torno a un tema específico o gestionar recursos para apoyar iniciativas culturales diversas. ¿Qué queremos contar? Para definir este punto es necesario saber cuáles son las historias detrás de lo que queremos exhibir o mostrar. ¿Quiénes son las personas que los crean? ¿Cómo se involucran en nuestro contexto? Si son proyectos u objetos históricos. Todo lo que está detrás de nuestro cuerpo de estudio es lo que definirá la relación que le daremos a nuestro proyecto con el público y el espacio al que pertenece. Ahora veremos cómo lo queremos contar. Hay muchas maneras de contar nuestras historias. La mejor siempre será la más honesta, la más clara y la que respete el fondo y la forma de nuestro objeto de estudio. Cada formato que pienses para tu proyecto lo deberás cuestionar a partir de la pertinencia del mismo, cuál es la utilidad, a quién representa y si está representando bien a una etapa, una colección, una corriente o a cualquier sistema del que sea parte. Podemos pensar en una exhibición de cerámica en un museo que tendrá la intención de contar la historia de una determinada época, sea antigua o contemporánea, pero si la queremos traer a la actualidad, deberemos definir cómo se logra integrar al contexto, al patrimonio actual y cómo adquiere nuevos significados dependiendo del espacio en donde se muestra. No es lo mismo tener este tipo de exposiciones en el Museo Franz Mayer que en el Museo de Arte Moderno o en el Museo Carrillo Gil. Tienes que tomar en cuenta los elementos principales de tu proyecto para poder seleccionar la sede perfecta y a partir de ahí contar tu historia. Ahora veremos con qué recursos contamos y cuáles son los que necesitamos. Ya que sabes qué vas a hacer como proyecto, tienes que saber con qué cuentas y cómo lo vas a distribuir, qué recursos necesitas para completar lo que se requiere y cómo los conseguirás. Los pasos a seguir son hacer un presupuesto, definir un equipo,
definir una ruta crítica para conseguir patrocinadores y aliados, buscar becas y apoyos gubernamentales y privados y salir a vender el proyecto. Ahora veremos a quién le estamos hablando. Entender al usuario es punto clave de cualquier metodología de diseño. El diseño nos permitirá entender qué queremos decir y a quién le queremos hablar. En el Design Thinking, el primer paso es empatizar con la persona con la que queremos contar dentro de nuestro proyecto. En el caso de proyectos culturales y creativos, es importante cubrir con una necesidad artística y con un público objetivo, pero no se debe limitar a eso, ya que en las expresiones artísticas debemos buscar la mejor manera de crear públicos. Ese es el verdadero reto del gestor. Estamos llegando al final de tu primera clase y con ello es hora de aplicar lo aprendido. Debajo de este video encontrarás un documento con las instrucciones del ejercicio a realizar. Adjúntalo y envíalo como se indica. Te contactarán para agendar una cita conmigo para retroalimentarte y ayudarte a resolver cualquier duda adicional. Me dio mucho gusto acompañarte, espero que lo hayas disfrutado y nos estemos conociendo muy pronto. Gracias.